Es lunes y estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta, que hoy es Santiago el apóstol, Santiago el mayor, porque a España tenía que venir el mayor. Y vino hasta el confín del mundo, de la tierra en aquel entonces, hasta el Finisterre, a predicar el Evangelio, ayudado por la Virgen del Pilar, que se le apareció encima de un pilar, de ahí su nombre, y le dijo: Santiago, pa'lante, que los españoles al principio no hacen caso, pero son buena gente. Y llegó hasta Finisterre y predicó el Evangelio en estas tierras. Vamos con nuestra receta, que hoy voy a hacer una receta muy española, del sur. Vamos a hacer un salmorejo cordobés. Y lo voy a hacer utilizando los métodos tradicionales. Cierto que este plato se puede hacer mucho más sencillo, pues con la maquinaria que hoy en día podemos disponer. La Thermomix, que sería lo más sofisticado, pero cualquier brazo triturador, las licuadoras que llaman en Hispanoamérica, se haría mucho más sencillo. Pero para que vean cómo se hace de modo tradicional. Porque el salmorejo no es solamente un plato, es una técnica ancestral de cocinar, que en Córdoba aparece como el salmorejo, pero si nos vamos a Alicante, con poquito que modifiquemos el nombre, sale la salmorreta, que es otro majado que se hace con pimientos secos, con tomate, con pimentón, y se utiliza para aderezar las paellas. Pero si nos vamos a Aragón, está el salmorrejo, con R, salmorrejo, que es un guiso salado de carne normalmente adobada, que también tiene esa espesura del salmorejo. Pero es que si nos vamos a Canarias, con el mismo nombre de salmorejo, determinan otro tipo de platos. Todos ellos tienen en común una cosa, es el majado y la textura que le suele dar el pan o la harina. El salmorejo, básicamente, miren la sencillez de ingredientes. El salmorejo cordobés lleva unos buenos tomates, que ya en esta época los tenemos. Estos son extremeños, de aquella hermosa tierra de Extremadura, a la que tanto cariño le tengo. Como cariño tengo a quien me los ha traído, que han venido de Cáceres, y me han traído estos tomates junto a otras cosas, como no el pimentón. Pues estos tomates extremeños, como el cuchillo, también extremeño. Hoy voy a utilizar este cuchillo de Teodomiro de Zalamea, que es un tesoro de cuchillo, y lo voy a utilizar porque voy a necesitar un filo bueno para pelar los tomates. Un aceite bueno de oliva. Este es uno de tantos obsequios que me suelen mandar. Este procede de Guadalajara. ¡Qué grande es España! ¡Qué grande es España! Santiago, qué grande es España. Y un ajo de las Pedroñeras, también manchego. Y el mortero de aquí, de nuestra casa, y el pan que hacemos aquí en Santo Espíritu. Tomate, pan, ajo y aceite. Bien, pues el salmorejo, que ya digo, se puede hacer en cualquier tipo de maquinaria, pero nosotros lo vamos a hacer del modo tradicional, como seguramente muchos de ustedes pues lo han visto hacer pues a sus antepasados, o incluso lo han podido hacer. Voy a poner el ajo. No hay que abundar en el ajo, porque el ajo le da una fuerza de sabor importante, y abundar en el ajo quiere decir que luego a lo mejor nos sale un poco picantón. Bien, pues vamos con nuestro trabajo, que es machacar el ajo. Amparo, que nos está grabando, el otro día vieron ustedes que hizo el ajo aceite o el alioli. Ven que al final todo se reduce a unas mismas técnicas.
Voy a poner aquí un chorrito de aceite. Y vamos moviendo, haciendo emulsionar el ajo con el aceite. No mucho aceite, simplemente para ir emulsionando el ajo. Y ahí vamos a ir poniendo nuestro pan. Dicen que es mejor la miga del pan, pero yo lo pongo todo. Que el toro es todo toro hasta el rabo, de cabeza a rabo. Pues voy poniendo el pan y lo voy machacando. Ya les digo que este plato, así hecho de forma tradicional, tiene su elaboración y su tiempo. Lo que nos hace ver que la valoración del tiempo antes era distinta a como es hoy. Antes el tiempo duraba más, ¿no? Ahora nos duran muy poquito los minutos. Creo que nos volvemos demasiado estresados de correr. Bien, esto tengo que seguir así, pero ahí he de ir añadiendo el tomate. Fíjense qué maravilla de tomate. Lo voy a pelar para que vean el cuchillo de Zalamea. Miren. Otro me podría decir, pues el tomate si lo metes en agua caliente y luego en agua fría también se pela bien, pero le quitaríamos un poquito de sabor. Y si disponemos de esta maravilla de cuchillo, dicen los japoneses que tienen buenos cuchillos, y no lo niego, pero en Extremadura el señor Teodomiro fabrica unos cuchillos que son la delicia de este cocinero. Ustedes me preguntarán seguramente, ¿y dónde se consiguen esos cuchillos? Pues difícil lo tenemos, porque no sé si la tecnología del Internet ha llegado a este buen artesano, pero normalmente en las gasolineras de la zona de Extremadura pues es muy normal encontrarse con estos cuchillos. Voy a quitarle el pedúnculo, que no me gusta a mí esa palabra, yo prefiero decir el corazón del tomate, queda como más bonito, más bonito. Y bueno, aquí tenemos el tomate, simplemente lo troceamos un poquito para que no nos quite un poquito de trabajo en el mortero, y me vuelvo aquí y voy poniendo el tomate poco a poco. Y este es el ritmo que vamos llevando. El tomate, pan y aceite. Amparo, que te mancho. Me recuerda mucho esta escena. Santa Teresa. Hay una película, una serie que protagonizó Concha Velasco sobre la vida de Santa Teresa. Muy bien hecha, hay que decirlo. La pueden encontrar ustedes en la página de la televisión, de la primera de RTVE. Vamos poniendo pan. Pues cuando se rememora su viaje a Sevilla, ese viaje que a ella le costó tanto de hacer, porque ella era castellana. Cuando va a Sevilla, allá en el convento de Sevilla van a verla unas
señoras nobles, unas buenas señoras sevillanas, que quieren entrar en el convento, con la austeridad propia de una castellana de cepa, que era Santa Teresa, y les da entrada en el monasterio. Y hay una escena simpaticísima en la cual Santa Teresa pasa por la cocina y se encuentra aquella buena señora, ya vestida de monja, así como estoy yo, y le dice Santa Teresa: hermana, ¿qué hace? Y la otra, con un acento gracioso andaluz, dice: un gazpachito, que hace mucha calor. Y Santa Teresa, castellana de cepa, con sus austeridades, le contestó, no sé, no recuerdo ahora mismo bien qué le contestó, pero bueno, se lo pueden ustedes imaginar. Cortamos un momentito, que yo voy a seguir con mi proceso y de pronto volvemos para que veáis y vayáis viendo cómo va el proceso. Pues aquí sigo, ven, simplemente conectarme un momentito para que vean que yo sigo con mi trabajo. Claro, antes el tiempo se leía de otra manera y se vivía de otra manera. Y uno podía hacer esto. Hoy en día, pues a lo mejor no. Pero qué bueno es conocer cómo vivían nuestros antepasados. Porque no olvidemos, somos lo que ellos fueron. Y el otro día decía que el árbol necesita 3 cosas para ver la frondosidad que vemos en el árbol. Se necesitan 3 cosas. Una es sus raíces, que no se ven. Otra es la tierra. Y la tercera, el sol y el agua. Pues las raíces son nuestros antepasados, nuestra historia, nuestros padres, nuestros abuelos. La tierra son las personas buenas con las que vivimos, que nos alimentan sobre todo con sus afectos y con sus cariños, que es el alimento fundamental de las personas. Y el sol y la lluvia es nuestro Padre Dios, que no se olvida nunca de dar de comer a los pajarillos, y menos a nosotros. Aquí voy echándole de vez en cuando un chorrito de aceite, añadiéndole algún trocito de pan y añadiéndole unos poquitos tomates. Y este es mi ritmo. Y al final uno se da cuenta de cuántas cosas, como decía aquel filósofo griego, aquella frase a mí me impresionó cuando estudiaba filosofía y estábamos con los estoicos, y un estoico, no recuerdo el nombre, a lo mejor alguno de ustedes pues en un comentario pues me lo pone y me hace recordar. Un estoico cuenta la historia que tan solo tenía un cacito para poder beber agua de la fuente. Tan solo tenía eso en propiedad. Y un día fue a una fuente y vio a un niño que se acercó al chorro de agua, cogió así con las manos y bebió. Y el estoico cogió el cacito de barro, lo estrelló contra el suelo diciendo: ¿cuántas cosas no necesito? Oye, aquella frase me impresionó a mí. Bien, pues solamente con un tomate, unos ajos, un buen aceite y el cariño con el que se hacen las cosas, vamos a disfrutar de un buen salmorejo. Nos vemos dentro de un ratito. Aquí sigo. El gusto de, en este silencio, disfrutar con el ruido de la maza
rozando el fondo del mortero con los aromas que suben de esos tomates maravillosos, del ajo, del afrutado del aceite. Pues es como estar viendo la televisión o viendo una película. Se disfruta. Pero como más disfruta es sabiendo que todo esto que estás haciendo, lo estás haciendo para que los frailes pasen un rato feliz. Antes les hablaba de los antepasados y, ¿saben? Celebramos el Día de los Abuelitos, el Día de los Abuelos el día 26, San Joaquín, mañana, San Joaquín y Santa Ana, que la tradición nos ha transmitido los nombres de los abuelos de Jesús, los padres de la Virgen María, y que en muchos sitios se celebran la abuelita Santa Ana y el abuelito San Joaquín. Cuánta sabiduría encierran nuestros mayores. No me cansaré de decirlo, no me cansaré de decirlo. Y esa sabiduría se pierde toda, porque no está escrita en ningún sitio. Y si nosotros no tenemos esa delicadeza, ese buen gusto de sentarnos a escuchar a nuestros mayores, de sentarnos a escucharlos, todo lo que saben se va a ir con ellos, porque no está escrito en ningún sitio. Y si nosotros no nos sentamos a charlar con nuestros mayores, a escucharlos, toda esa sabiduría se pierde. En Belalcázar había un señor que le ponía la Enea a las sillas y era el único que sabía hacerla, el único que sabía hacer eso. Cuando ese señor no esté, pues todo eso se pierde. Qué gran tesoro tenemos con nuestros mayores, nuestras personas mayores. Qué gran tesoro. Y no lo sabemos valorar. Nos fijamos más en los jovencitos apuestos que salen en las redes, en la televisión, y se nos encandilan los ojos con los jovencitos o con las jovencitas. Pero están, no digo vacíos, pero casi. Y sin embargo, las arrugas de nuestros mayores encierran una sabiduría inmensa. San Joaquín y Santa Ana, después de Santiago. Felicidades a los gallegos que celebran su santo patrón. Saben que a Santiago lo mataron, lo martirizaron en Tierra Santa, en Jerusalén. Lo relatan las Sagradas Escrituras. Y cuenta la tradición que sus discípulos lo llevaron hasta donde predicó el Evangelio, donde tenía sus mejores amigos, que eran españoles. Y allá por el siglo XII se encontraron la tumba del apóstol, porque brillaba una estrella. Y desde entonces se empezó allí a construir una iglesia que luego fue catedral y fue, lo digo con letras grandes, el centro de Europa, el centro de Europa. Hasta allí acudían de todos los lugares de Europa, haciendo un camino, el Camino de Santiago, que transmitió la sabiduría por toda Europa, utilizando ese camino de peregrinación a Santiago. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Pues vamos con el servicio. Ciertamente, si lo hubiéramos hecho con una máquina, con una trituradora o con una licuadora, la textura hubiera quedado más suavecita, digamos. Pero nuestros mayores, la textura que tenían en sus gazpachos, en sus salmorejos, en sus ajos blancos, en sus ajos con pan y aceite, era esta. Porque no les dije, entonces, esto mismo sin tomate, pan, ajo y aceite y agua, un ajo blanco buenísimo. Bueno, pues aquí tengo
el tazón para tomar este salmorejo cordobés, que como es de ley, vamos a adornar con un poquito de jamón, unas lasquitas de jamón y unos daditos de huevo cocido. Aquí está la sal porque le he ido añadiendo sal, no crean ustedes que va sin sal. Salmorejo cordobés. Y reitero mi felicitación a los gallegos, extiendo mi felicitación a toda España, que tiene a Santiago por patrón, porque él nos trajo lo más grande, que es la fe. Felicito a todas las Españas, a todos los territorios que forman parte de esta gran cultura hispánica, desde América, desde Hispanoamérica y en Oceanía, las Filipinas y otros territorios que no digo para no entrar en conflicto con nadie, pero felicito a todas las Españas este día de Santiago y reitero mi felicitación especialmente a todos los que hicieron historia, todos los que han hecho nuestra historia, que son nuestras personas mayores, nuestros abuelos, los que viven y los que no, porque lo que somos es lo que fueron ellos. Que aproveche este salmorejo cordobés fresquito para estos días de calor. Paz y bien, y nos vemos el lunes próximo.